La película inicia cuando un militar estaba buscando al enemigo, pero en eso vio una especie de energía la cual se lanzó sobre él y lo mató. Después conocemos a Clay, el cual estaba buscando un poco de tetraceno en toda la chatarra que estaba en el basurero, para después llevarla al laboratorio para utilizarla en un prototipo de arma que estaba creando para poder combatir en la guerra. Pero después su jefe le contó que las gafas de hiperespectro que él había creado habían logrado capturar algún tipo de energía extraña que había acabado con la vida de muchos militares. Y tiempo después, cuando llegó al cuartel donde se reunió con el comandante, el cual le mostró las grabaciones de lo que el militar había visto con sus gafas de hiperespectro. Pero después se reunió con la doctora Fran, la cual lo llevó a un sitio en el cual le comenzó a mostrar que en varias partes de la ciudad habían encontrado cadáveres los cuales parecían tener las mismas heridas que les provocaban estos seres de energía. Entonces Fran tenía la teoría de que el enemigo había creado un tipo de camuflaje bastante avanzado para poder ganar la guerra. Pero Clyde no quería creer esta teoría sin pruebas, ya que él no la había visto con sus propios ojos. Así que les mostró una poderosa cámara para poder ver mucho mejor al espectro, pero él mismo quería ir hasta el lugar para poder realizar las tomas y así poder obtener una mejor imagen de esa cosa. Así que se puso manos a la obra y comenzó a colocar esta cámara sobre uno de los tanques, para así poder ver al enemigo, pero después conoció a todo el equipo de militares que lo acompañaría en esta larga travesía, y al día siguiente les comenzó a dar todo tipo de instrucciones para llevar a cabo con éxito la misión. Entonces, cuando ya estaban en el edificio, fue que los militares comenzaron a buscar por todas partes hasta que vieron algo debajo de una bañera de mármol, así que cuando se acercaron vieron que solamente era uno de sus compañeros, el cual se escondía ahí. Así que después lo comenzaron a interrogar para que dijera qué era lo que había visto. Pero en ese momento, uno de los militares entró a un cuarto en el cual estaba una de esas cosas. Así que el militar le disparó, pero estas balas no le hicieron nada. Entonces, este espectro lo atacó y lo mató. Después, más espectros los comenzaron a atacar, pero los militares no podían hacer nada, ya que sus balas eran inútiles, así que todos los espectros acabaron con la vida de varios de ellos, así que trataron de regresar rápido al tanque, pero los espectros los mataban tan rápido que era difícil que pudiesen escapar. Trataba de utilizar su cámara de hiperespectro para poder ver mejor a estas cosas, pero cuando vio a una, el sargento trató de acabar con una de ellas, pero incluso un misil no le pudo hacer nada. Entonces, esta cosa lo mató, así como también mataron a muchos más militares, y cuando los sobrevivientes pudieron refugiarse en el tanque fue que trataron de escapar, pero de pronto el tanque se volcó y rápidamente salieron de él y fueron a una fábrica en la que trataban de pensar qué hacer y trataban de averiguar a qué se enfrentaban. Y para ello colocaron la cámara en la parte más alta y vieron cómo esas cosas no podían pasar, ya que algo les impedía el paso. Y cuando averiguaron que esto era hierro limado, el cual parecía haber sido colocado por una persona, fue que comenzaron a revisar todo el edificio y entonces fue que se encontraron con dos niños, los cuales estaban ahí completamente solos, y cuando le preguntaban a la niña por su padre, fue que ella los llevó a donde estaba su cuerpo, ya que esas cosas lo habían matado cuando él se encontraba colocando la barrera, la cual le salvó la vida. Entonces cuando Clay lo revisó, encontró una nota, la cual había una dirección en la que habían comenzado todo. Momentos más tarde, a Clyde se le ocurrió crear bombas con toda la rebaba de hierro que había en este sitio, para poder avanzar hasta la zona de rescate en la que los refuerzos llegarían. Así que todos se pusieron manos a la obra y empezaron a crear bombas, mientras que Clyde estaba creando la cámara en un proyector para que ésta emitiera una luz con la que podrían ver a los espectros.
Así que al día siguiente, cuando estaban a punto de salir, vieron que fuera había muchos espectros, pero así tuvieron que salir para llegar rápidamente al punto de extracción, pero muchos espectros los atacaron, pero aún así habían logrado defenderse con las granadas que habían hecho, logrando así llegar hasta el punto, pero el proyector ya no funcionaba más, así que ya no los podían ver. Pero afortunadamente en ese momento los refuerzos llegaron y pudieron encender nuevos proyectores, los cuales hicieron que pudiesen ver a todos los espectros. Entonces, cuando los militares trataban de distraerlos para que los demás pudiesen escapar, fue que estas cosas también los atacaron, logrando acabar con la vida de muchos de ellos, destruyendo incluso los poderosos tanques. Y en ese momento el niño trataba de recuperar una pertenencia, así que lamentablemente un espectro lo mató. Y en ese momento un helicóptero llegó, haciendo que los espectros no pudiesen avanzar, y en eso rompió las granadas de hierro para matar a estas cosas, pero incluso eso no funcionó, así que subieron al helicóptero y trataban de escapar, dirigiéndose a un refugio de sus enemigos, ya que incluso esas cosas habían destruido su cuartel. Entonces, cuando llegaron con sus enemigos, fue que lograron refugiarse. Así que Clay trataba de averiguar en qué trabajaba el padre de la niña. Entonces, ella le contó que su padre hacía recipientes de cerámica para la empresa en la que había comenzado todo. Pero más tarde llegaron los demás militares para refugiarse en este sitio, y mientras todos discutían, tras no saber qué hacer, ya que desconocían a qué se enfrentaban, fue que Clay descubrió que esas cosas no podían atravesar la cerámica, y también descubrió que esas cosas eran posiblemente condensado de Bose-Einstein, y que todo lo que se puede crear se puede destruir. Y entonces les menciona que pueden crear unas armas de plasma las cuales les podría funcionar para matar a estas cosas. Así que todos se pusieron manos a la obra para buscar todas las piezas necesarias para crear estas armas, las cuales cuando ya las tenían hechas fue que comenzaron a planificar cómo es que llegarían hasta la fábrica para poder acabar con todos. Y cuando ya estaban en este sitio, probaron con uno de los espectros para ver si las armas funcionaban, y cuando uno de los espectros trataba de atacarlos, le dispararon y pudieron acabar con él fácilmente. Así que todos los demás militares bajaron para acabar con estas cosas, mientras que Clyde y Fran estaban entrando al laboratorio, pero los espectros eran tantos que los militares les era difícil acabar con todos ellos. Y cuando Clyde entró al laboratorio, descubrió que escaneaban a las personas para después imprimirlas en el condensado, y Clyde también descubrió cómo tenían a muchos más espectros que al parecer algunos habían escapado. Pero en ese momento, cuando los militares combatían a estas cosas, fue que se comenzó a formar un espectro mucho más grande. Y en ese momento, Clyde y Fran encontraron el sistema en el que estas cosas se podían mantener en pie, así que se apresuraron a desactivarlo, pero en ese momento las jaulas que los contenían se comenzaron a romper. Asimismo, el general comenzó a armar la poderosa arma para poder acabar con el espectro gigante, pero en ese momento Clyde logró desactivar la máquina, así que los espectros se comenzaron a desvanecer completamente. Y poco después, Clyde y Fran encontraron una habitación en la cual descubrieron que realmente no eran copias, sino que todos los espectros realmente eran personas a las cuales les habían extraído su sistema nervioso para que así controlaran estas cosas como si fueran avatares. Entonces Clyde comenzó a desconectar las máquinas para acabar con sus vidas por completo, ya que no había manera que pudiesen revivir nuevamente. Y cuando todo acabó, por fin fue que los sobrevivientes se dirigieron a los refugios para curar sus heridas. Y cuando Clyde y Fran también ya estaban en el refugio, fue que Clyde se despidió de ella, ya que volvería a su casa para así continuar con su vida, en la cual trataría de crear nuevo armamento con el que pudiesen avanzar y pudiesen ganar la guerra.